A ver cómo arranco con esto. Casi siempre elijo arrancar bajando un poco las defensas y pensando en voz alta. Así que me gustaría autorreferenciarme para entrar en este tema. La autorreferencia siempre es riesgosa, es peligrosa. Es como aquel que dice: yo no soy antisemita, tengo un amigo judío. Por ejemplo, frase horrible si las hay. Así que voy a correr este riesgo, pero trataré de hacerlo lo más corto posible. Yo tenía 5 hijas y ahora tengo 4 hijas y un hije. ¿Cómo empezó? Que tengo 4 hijas y un hije. 17 años fue Catalina, la menor de las 5, y en un momento dado se autopercibió de otra manera. Y entonces habló conmigo y habló con su madre y pudimos conversar y pudimos entender y pudimos aflojar prejuicios. Ojo que esto que estoy diciendo no es sencillo. Quizá a mí, no sé, por mi formación me resultó no tan complejo. Pero vos, ¿cómo reaccionarías ante una situación? Viene una hija y te dice que pasó a ser hijo. Inclusive con la ayuda del humor, ¿no? Porque él me dijo: ¿viste, papá? Al final tuviste el hijo que siempre quisiste. Entonces digo, bueno, se va mezclando las ganas de desaprender algunas cuestiones del pasado que venimos como arrastrando y aprender algo nuevo. Siempre te digo lo que pienso respecto a la vejez. ¿Qué es la vejez? Cuando ya no podés aprender más nada. Esto es la vejez. Y nosotros venimos con el tema del patriarcado, los machismos. Inclusive cuando lo pensás, patriarcado hubo siempre. Y cuando lo pensás, también podés hasta recurrir, si lo pones en contexto, a la genética. ¿Por qué? Porque en un momento dado de la humanidad, al principio de la humanidad, se imponía el hombre porque tenía más fuerza que la mujer para pelear con un león o para traer la comida. Entonces parecía, si lo pones en contexto, lógico que exista el patriarcado. Ahora, una vez que lo analizás, una vez que te das cuenta de que puede ser de otra manera, ya no hay vuelta atrás. Y entonces tenemos que sí o sí enfrentar estos temas. Vos como padre o como madre, si te sucede esto que me sucedió con ahora el Tanu, ex Lacatu, ¿cómo reaccionás? ¿Salga de acá porquería? Bueno, eso sería lo peor que puede pasar. Pero también podés decir: arreglá eso con tu madre, ¿no? Que también es como escurrirle el bulto. Digo, vuelvo a pensar en esto de desaprender y todo lo que nos cuesta. Fíjate cómo nos costará que hubo que crear un ministerio para esto. Digamos, la importancia de estos temas está revelada en la generación de un ministerio, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El objetivo es trabajar por los derechos de las mujeres, las diversidades, frente a toda forma de desigualdad y violencia, para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Y acá aparece también algo que quiero charlarlo, que es la aparición de una serie de letras LGTB que a mí del todo no me terminan de conformar, porque vuelve a ser una clasificación. Me podrás decir que al principio de una lucha se necesita clasificar, pero vuelve a ser una clasificación y un encasillamiento, y en realidad me gusta mucho esto de decir en el documento de identidad, no sé cuáles serán las palabras, pero decir varón, mujer, otro, listo. Se autoperciben de otra manera y en lugar de ser LTGB mañana pueden autopercibirse de otra manera y seguiremos insistiendo en acompañar, en comprender.
en tratar de crecer con la cabeza. Bueno, la ministra es Elizabeth Gómez Alcorta. Elizabeth, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo andás? Bien, con todas estas idas y vueltas y con todas estas dudas y también con ganas de preguntarte sobre las dificultades en una sociedad patriarcal y machista de generar un ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Bueno, primero una cosita previa. No es que el patriarcado existió siempre. Digamos, no es que desde que hay humanidad hay patriarcado. Patriarcado, aquellas que estudian historia y que han estudiado antropología, etnografía, nos dicen que tiene aproximadamente 7.000 años. Ajá. Pero por otro lado, eso que no quiere decir que unos no fuesen más fuertes que otros antes, como el ejemplo que vos ponías, sino es que la diferencia de roles no quería decir subalternidad, que alguien oprimiera a otro. Sí, digamos, los roles pudieron variar según las sociedades y las comunidades, pero eso no hacía que unos dominaran a otro, un género dominara a otro. Y sin lugar a dudas, desde la modernidad, desde la creación del Estado moderno y el desarrollo del capitalismo, que en términos históricos es bastante bien reciente, es donde esta opresión que genera lo que vos bien les explicabas, desigualdades y violencias, se incrementó de un modo muy significativo y nosotros todavía seguimos viviendo bajo ese mismo paradigma, ¿no? de orden social, económico. Y vos decías, bueno, eso llevó a la creación de un ministerio y cuán difícil o no es, bueno, poner en marcha un ministerio en una sociedad machista y patriarcal. Ahí uno podría decir, primero, el ministerio nace porque, más allá de una enorme decisión política del presidente y la vicepresidenta, porque sucedieron cosas, porque en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra cultura, se movieron demasiadas cosas para que exista un ministerio. Claro. Esa calle, ese Ni Una Menos, que se ancla además en una larga historia en Argentina de un movimiento de mujeres que lleva más de 3 décadas de encuentros de mujeres y de LGBT, de la lucha por el aborto, del nivel de organización social que existe en materia de feminismos. Argentina es uno de los pocos países que los partidos políticos tienen además sectores muy, muy potentes también de mujeres, es decir, no solamente organizaciones feministas, sino además hay espacios frente de mujeres, de diversidad, dentro de los propios partidos políticos. Entonces, no es que el ministerio crece o se tiene que poner en marcha sobre la nada. Ese sostén enorme es ese movimiento que es, yo digo, además de que es hermoso, que es potente, que tiene esa capacidad de transformar, tiene esa capacidad de poner en agenda, tiene esa capacidad de sostener. Es con eso con lo que nosotras en un momento muy particular, con la pandemia, ayer lo decía el presidente, ¿no? Digamos, cuando estábamos en el día 99, nosotros sin tener dónde sentarnos todavía, sin tener los equipos, sin tener el presupuesto, nos encontró la pandemia. Y hemos podido orgullosamente decir que hemos creado el ministerio, hemos puesto en marcha una enorme cantidad de políticas muy diversas, pero las más importantes vinculadas a las violencias por motivos de género, porque son las que no pueden esperar, ¿no? Porque esto lo contamos con la vida nuestra todos los días. Claro, pero hay un contexto, me imagino, esto es imaginación mía, ¿no? Lo difícil que debe resultar abrirse camino, aunque seas ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, en un congreso dominado por los machos, en un país dominado en una sociedad dominada por los machos. Yo tengo mucha confianza con Marisa Graham, recientemente nombrada defensora de niñas, niños y adolescentes, y también sé por esta parte las dificultades con las que se va tropezando.
la falta de un defensor de la nación también, y esto representa una dificultad porque yo como ciudadano no tengo a quién recurrir. Digo, todas estas cosas arman un contexto muy dificultoso para el desarrollo inclusive de un ministerio. Bueno, yo te voy a decir, cuando hay decisión política, sí, y algo que nadie, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que votaron por el Frente de Todos, los que no votaron, nadie puede negar que este gobierno, y eso es decisión política, sí. Ha puesto como prioridad esta agenda. Entonces, cuando vos tenés un presidente y una vicepresidenta que priorizan una agenda, eso permea muy fuerte en todos los ámbitos. Sí. Quiere decir que no es un tema, digamos, no es un tema en el cual mi agenda, la agenda del ministerio va sola, va con la decisión del presidente. Claro. Eso además implica también que el gobierno se pueda trabajar de forma transversal, porque, bueno, no hay política la política de vivienda con perspectiva de género, lo hacemos con Ferraresi, y la política vinculada a la obra pública, a la construcción de los espacios de cuidado, a los centros territoriales en todo el país, la trabajamos con Cato Podis, y estamos pensando algunas medidas muy importantes para los sectores feminizados del trabajo, y lo hacemos con Moroni, cuando pensamos en aborto, en 1000 días, en las políticas de los derechos vinculados al parto, al parto cuidado y respetado, lo hacemos con Carla, y así podría seguir uno por uno, ¿no? Y pensamos ayer estábamos, te digo la agenda de esta semana, ayer estábamos inaugurando el trabajo para el deporte inclusivo con la Secretaría de Deportes y con Matías Lamen. Entonces, esa agenda es una agenda que el ministerio sola es imposible, no hay ninguna. Vamos a viajar la semana que viene por femicidios a San Juan, viajo con Martín Soria y con Sabina Federi. Entonces, ahí hay algo que uno puede ver que cuando se prioriza una agenda y hay decisión política, quiere decir que eso es diría más la única posibilidad de mover efectivamente, que no sea una cosa cliché, que no sea solamente una cosa de marketing. Y aparte, me imagino que tienen en cuenta una cuestión temporal y otra cuestión geográfica regional. Porque el machismo no es igual en todos lados, el patriarcado no es igual en todos lados, la reacción de las mujeres no es igual en todos lados, y por otra parte digo temporal, porque esto va a llevar mucho tiempo. Sí, absolutamente de acuerdo con las dos cosas. Por un lado, nosotros, lo decimos siempre, tenemos como una agenda con dos cajas de cambio, ¿no? Una vinculada a la urgencia, a lo que no puede esperar, a las medidas que tenemos que poder en esta primera gestión del ministerio llevar a cada rincón del país y fijar pisos mínimos, que son las vinculadas a las violencias, ¿no? Esa agenda es una agenda urgente, es una agenda que no puede esperar. Y otra parte de la agenda que está más vinculada al mediano y al largo tiempo, que son las transformaciones que nosotros tenemos que poder llevar adelante y trabajar para que culturalmente, socialmente cambien, porque si no vamos a estar siempre en términos de urgencia. Y por otro lado, claro, nuestro país es extenso, es diverso. Tiene representaciones culturales muy diferentes, y además hay que decir que tanto las políticas de seguridad como las políticas de justicia y las políticas de asistencia en un país federal dependen de cada provincia, ¿sí? Por eso el ministerio tiene como la rectoría, pero depende de cada provincia. Y hay provincias que han trabajado mucho en los últimos años en materias de género, y hay otras que han trabajado menos, o que le han dedicado poco presupuesto. Entonces, eso también es parte de la tarea que nosotros tenemos, y que en esta primera gestión, que para nosotros es tan fundacional, ¿no? Tenemos que dejar esas bases asentadas y esos pisos mínimos
para que la mujer que viva, sin importar en qué provincia, en qué lugar, desde Jujuy hasta Ushuaia, todas tengan un piso de garantía de acceso a derechos de forma más igualitaria. Sí, estaba, escuchándote y pensando también que la tarea, el laburo a realizar va mucho más allá también del tema mujeres, géneros y diversidad. Va justamente, me parece que el meollo de la cuestión está en poder generar una sociedad que acepte al otra, a la etra, como quieras llamarle, pero que acepte a la otra persona. Nosotros todavía no aceptamos a la otra persona. Y aceptar significa comprender, incorporar, significa también entender y acompañar, volviendo al principio de esta charla, ¿no? Me parece que lo fundamental es cómo hacemos para modificar todo el proceso educativo para que podamos ser más tolerantes. No sé si me explico. Bueno, sí, primero me parece que las políticas de género no son solamente políticas para las mujeres y para las disidencias, sino son políticas para toda la sociedad. Ahí está. Para nosotros interpelar, trabajar con los varones, y poder preguntarnos entre todos y entre todas desde distintos lugares muchas de las cosas que hemos naturalizado durante muchísimo tiempo. Eso. Y los costos que tienen para todos, ¿no? Por un lado, los costos de las desigualdades y el sistema patriarcal para las mujeres y las disidencias son bien conocidas, ¿no? Desde los femicidios y los travesticidios para abajo son muy conocidos. Ahora, también está bueno poder preguntarnos y poder trabajar con los varones cuáles son los costos que tiene, cuáles son los costos que tiene tener que sostener que se puede con todo, que para ser varón hay que ser valiente, que hay que ser arriesgado, que hay que ser proveedor, que siempre se tiene que poder todo, que no se puede decir que no. Y cuando uno piensa, ¿por qué los jóvenes varones son los que más mueren en accidentes? Todas las conductas riesgosas que asumen porque es lo que se ha enseñado, ¿no? Esta cosa del varón ahora, el costo que tiene para un varón, entender que en su rol tiene que ser el del proveedor familiar, que si no cumple con ese mandato social, ¿en qué lugar queda? Hay un montón de... ¿Y cuánto se ha privado también los hombres? A pesar de que eso pueda entenderse y es un privilegio en un montón de sentidos, porque van a tener más posibilidades de trabajar que las mujeres y van a poder ejercer su libertad sexual más que las mujeres, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos es cuál es el enorme costo que tiene. Ahora, ¿no crees ¿Cuánto se han perdido durante toda la vida? En ese sentido, en la forma, cuánto poco se han cuidado, por eso es esta idea de que el varón no va al médico, que no, ahora, Elizabeth, perdóname, ¿no crees que eso está cambiando un poco y que se nota en parte de la juventud? Donde ya no tiene tanta importancia para el varón ser el proveedor. Quizá en la generación mía nos hubiésemos sentido muy mal no siendo proveedores, pero la sensación es que ahora hay como una especie de avance en la igualdad. ¿O no? Ahí estamos dando, claramente, no vivimos en la misma sociedad que hace 30 años, ni que hace 50, ni que hace 70. También es cierto que el sistema capitalista en este momento no permite que un salario familiar alcance para vivir a una familia en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, también hay que decir que es parte también del momento. Pero no hay duda que va cambiando, no hay duda que estamos en otro momento, pero todavía esta idea de que las cosas para varones y las cosas para mujeres continúa, estamos dando pasos enormes, y cuando uno lo piensa en términos históricos, el cambio en los últimos 10 años, no hay que irse mucho, es enorme, y un poco el lugar que tiene hoy el Estado, y es como lo pensamos, es de hacer un acelerador de esos cambios. Ahí está. Esos cambios son profundos, esos cambios
se construyen, vos lo contabas recién, dentro de cada casa, claro, dentro de cada espacio de trabajo, sí, dentro de cada aula. Ahora, lo cierto es que el Estado puede quedarse al margen o puede colaborar, listo, acompañar sí, sí, en esos cambios y sí, sobre todo acelerarlos, ¿no? Sí. Hacer que, según la ONU, se necesitan 170 años para que, por ejemplo, las mujeres ocupemos los mismos espacios en la política y en las tomas de decisión. Ajá. 170 años. Sí. Quiere decir que ni los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijas, de mis hijas, de mis hijas, suponiendo que todos quieran tener hijos, van a poder vivir en una sociedad igualitaria. ¿Cuál es el rol? Achicar ese tiempo. Eso. Hacerlo que sea menos. Sí. El Estado tiene esa capacidad y lo estamos pudiendo demostrar. Uh-huh. Sí, y si no se puede hacer menos, al menos que siga siendo efectiva la actuación de un ministerio como este. Absolutamente. Claro. Bueno, largo este tema, Elizabeth, ¿eh? Largo, interesante. Sí, pero no te debe resultar fácil. No, es que es algo que por más que nosotras lo decimos siempre, cada vez que conquistamos, que avanzamos, que presentamos un programa, una acción, un derecho, no sé, el día que salíamos del Congreso con la ley de cupo laboral travesti trans, cruzamos la plaza, estábamos ahí en la Plaza de los Congresos, con muchísimos colectivos de travestis y trans, y decían, bueno, ahora vamos por la ley integral. Digamos, venimos de tan atrás, es tanto lo que nos falta, que los pasos que damos, siempre igual estamos mirando todavía todo eso que nos falta, y que por eso para nosotras es muy, muy importante que estas políticas se conviertan, como lo dijo el presidente el primero de marzo, en políticas de Estado, que no sean políticas de un gobierno, que sea quien sea quien ocupe la presidencia en los próximos mandatos, no crea que el ministerio puede desfinanciarse, puede desarmarse, que estas políticas, porque todavía nos falta muchísimo, y hasta que no haya una sociedad realmente igualitaria, vamos a necesitar ese ministerio. El día que esas diferencias, esas desigualdades no existan, vamos a poder decir con mucho gusto que ese día el ministerio va a perder sentido. Gracias, Elizabeth, muy amable. Por favor, muchas gracias a vos. La escuchaste a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Dónde la escuchaste? En Estudio País.